Muy buenas, gente de plantas, ¿qué tal estamos? Estoy en el jardín de mis padres y os voy a enseñar en un vídeo relativamente corto cómo he conseguido desde una higuera que compramos, que era un palo, que seguramente sea la que tú te hayas encontrado en el vivero, en la tienda de plantas, cómo hemos conseguido darle lo que para mí es la forma perfecta en cuanto a altura, en cuanto a anchura, en cuanto a estructura. ¿Y por qué digo que es perfecta? Porque uno, en un jardín, al menos lo que suele buscar la gente es un equilibrio entre producción de fruto, que ahora os voy a enseñar, y estructura estética que se adapte un poco a nuestros espacios. ¿Por qué esta forma es perfecta para mí? Porque si os fijáis en muchos campos de cultivo de olivos, de naranjos, de manzanos, de higueras, de lo que sea, no se dejan crecer los árboles 7, 10 metros. ¿Por qué? Porque son más incómodos a la hora de recolectar el fruto. Entonces, esto mismo lo podemos aplicar en los árboles de nuestro jardín. Vamos a diseñar una estructura que nos permita tener una altura en la que sea fácil meternos, ya no solo porque no sea demasiado ancha, sino porque no sea demasiado alta, y esto lo vamos a conseguir con la poda. Bueno, entonces cuando yo compré la planta, que era un único tallo, yo dejé que creciera más o menos como hasta 1,50 m, que sería como por aquí. Cuando estaba a esa altura, yo le metí un corte dejándola pues en lo que mide aquí ahora, que será 1 m, 1 m 10 cm. Si cortamos por aquí, va a salir una brotación nueva por aquí y otra por allí. Con lo cual ya tenemos un tallo principal con dos ramas principales. Crecerá y empezará como a sacar más ramas. La idea principal que debemos tener en mente es que acabe formando lo que se conoce como la poda de vaso francés, es decir, un tallo principal con 1, 2, 3, 4, 5 ramas como mucho que formen la estructura principal de nuestro árbol. Entonces, en este árbol ya está conseguido y dirás, bueno, ¿y esta rama entonces qué hace aquí? Esta rama se fue dejando porque mis padres les hizo gracia y la quisieron dejar, pero en realidad esto es un chupón. Entonces, son ramas que salen en la base del tallo y a nivel estético, si tú buscas un resultado, seguro, el que te acabo de comentar, esta rama seguramente te sobre, con lo cual lo suyo es cortarla desde la base y que se quede este tallo principal con esta estructura de 4 o 5 ramas principales en las que se va a asentar todo el peso de la planta, las hojas y los frutos, que te aseguro que no es poco peso. ¿Y por qué la corté dejando como 1,10 m más o menos? Porque si yo dejo la planta que crezca hasta los 2 metros que pueda medir ahora más o menos, y aquí es donde hago ese primer corte, dejando todo un tallo liso principal sin ninguna rama hasta este punto, que va a pasar que la planta va a empezar a generar aquí todas las ramas con todos los frutos y para mi gusto va a ser una altura demasiado alta, es decir, va a tener demasiado peso y cuando se tiene una base más pequeñita se sostiene mejor toda la estructura. Y además, ahora te voy a enseñar cómo ramificar para que tenga una estructura correcta, y eso lo podemos ver claramente en la rama esta del chupón que he llamado antes, porque mirad, es toda lisa, sin ningún tipo de ramificación, y aquí tenemos la primera rama. Es una rama única. Veis que es pum, 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 y acaba aquí. ¿Cuál sería el criterio a utilizar en las ramas? O sea, esta higuera, la evolución que va a tener es que, por ejemplo, a esta rama, cuando ya haya acabado la producción y tal, lo suyo es podar todas las podas que os he comentado, tanto la de estructuración como la de ramificación, digamos. Yo la mayoría de las podas así más fuertes las hago en la transición entre invierno y primavera. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué haría yo? La planta, cuando ya haya tirado todos los higos y estemos en invierno, vamos a poner diciembre, enero, o si estás en el hemisferio sur, adáptalo a tus meses, pero seguramente sea julio, agosto, si no estoy mal, más bien agosto. Veremos esto, que empieza a hinchar la yema, porque de aquí es desde donde saldrán la nueva brotación con las nuevas hojas. Tened en cuenta que la higuera es una planta que se va a comportar de manera caduca en climas de 4 estaciones muy marcadas, con lo cual toda la hoja va a desaparecer y el próximo invierno tendremos esta rama única con esto hinchándose la yema. Bueno, pues fijándonos en la yema, lo que vamos a hacer es meter un corte, imagínate, aquí, por encima, por debajo de esta hoja y por encima de esta, es decir, aquí entre medias. ¿Y qué va a pasar? Pues lo mismo que ha pasado con las ramas, que saldrá una brotación por aquí y otra por aquí, y así habremos conseguido dividir esta rama en dos nuevas. Y más adelante, de esas dos ramas nuevas, volvemos a cortar y saldrán
dos por aquí, dos por aquí, dos por aquí, dos por aquí, y ya vamos teniendo, o sea, es todo el rato seguir la regla de la poda y que se divida de dos en dos. Y mirad, en esta rama antigua se aprecia perfectamente. Se dejó crecer esta rama hasta aquí, que es donde está el corte, y salió una brotación por un lado, que es esta, y otra que es esta. Una sale muy pegadita al corte donde se hizo y otra sale un poquito más abajo. Y si seguimos esta rama, ya veréis qué gracioso, pues la misma estructura. Se dejó crecer hasta aquí, aquí está el corte y esta es una rama nueva que ha salido y esta es otra. Las plantas tienen sus tiempos y hay que respetarlos, y si para conseguir esta estructura tienen que pasar, pues no sé cuánto habrá sido, pero esto yo creo que ha sido como en 7 años, y tampoco se ha machacado mucho a la planta con podas, porque yo esta planta la he tocado cada X años, no ha sido una poda súper exhaustiva buscando resultados, tal, se la ha dejado crecer libremente. ¿Qué va a pasar si yo no la toco? Si la dejo crecer como ella quiere, que se va a acabar viniendo para acá y se va a hacer más ancha y se va a convertir como en las típicas higueras del campo, que no tienen una estructura, me voy a poner aquí un poco para que me veáis, no tienen una estructura así tersa y bien recta como la que tengo yo, sino que van las ramas a ir pesando cada vez más y las ramas veréis que tocan el suelo prácticamente. Si te gusta esa estética, fenomenal. Yo, ¿por qué evito eso? Porque cortando y haciendo que haya como más huecos por aquí, voy a favorecer la ventilación y voy a favorecer que no haya futuras enfermedades, pero no significa que una higuera, por tener los brazos hasta abajo, se vaya a enfermar. Simplemente yo prefiero quitar probabilidades. ¿Y qué va a pasar en cuanto a la altura? Si la quiero mantener así, pues lo mismo, que va a querer crecer hacia arriba, pues yo ahí lo que voy a hacer es meterme, como lo tengo bien cómodo, mirad, me meto por aquí porque no lo tengo súper lleno de ramas, y aquí lo que voy a hacer, esta rama de aquí, pum, la cortaré. ¿Y qué va a pasar? Que se dividirá en dos. ¿Y qué va a pasar? Que tú vas a cortar y se volverá a dividir y cada vez se irá haciendo un árbol más compacto. Pero aquí no ha terminado todo, porque tienes que tener en cuenta el tema de la salud y de la ventilación. Te lo explico metiéndote aquí dentro. Mira, donde yo me acabo de meter es apartando esta rama y metiéndome aquí. ¿Ves que hay como bastante claridad? Uy, se me cuela la hoja. ¿Ves que hay como que todo esto está despejado? Si te das cuenta, mira, metiendo zoom, verás que hay mucho corte hecho. Aquí hay un corte, aquí hay otro, aquí el que te he enseñado antes, estos de aquí también. ¿Por qué hay tanto corte? Porque nosotros lo que queremos es dejar el centro bien despejado para que circule el sol, la ventilación. ¿Qué criterio vamos a utilizar? Pues ramas como esta que crecían mirando hacia adentro del árbol, las vamos a quitar. ¿Por qué? Porque nos crean conflictos aquí de que se amontone mucha cosa. ¿Qué ramas vamos a dejar? Las que brotan mirando hacia afuera. Hacia afuera, hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera, como esta de aquí, desde el tallo principal hacia afuera. Todas las que miren hacia adentro, si aquí sacase una en esta rama y mirase hacia allá, ¡pum!, se corta. Y así consigues tener un centro totalmente bien iluminado y bien ventilado. Y nada, te veo en siguientes vídeos, o sea que millones de gracias por estar ahí y que tengas un día fenomenal. Muchas gracias. Chao. O sea que si quieres más consejos sobre poda y sobre otras plantas, suscríbete, que te espero aquí con muchísima información.